Entonces, ¿qué son las variables? Lo que hemos revisado hasta ahora es eh, cuál es la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis y los sujetos a quienes vamos, que son los sujetos de estudio. Ahora, sobre esta población, ¿qué es lo que vamos a medir o qué datos vamos a tener? Entonces, las variables son mediciones o son datos. Ya relacionado con el protocolo, eh, ¿qué es lo que tenemos que colocar en el protocolo? Tenemos que incluir estos cuatro elementos que le pongo aquí. Las definición o definiciones de las variables que vamos a considerar en nuestro proyecto. El, el tipo de variable, ahorita les voy a señalar una situación que es muy común verlo en los libros que hay hay, que lo toman en cuenta de la misma manera, pero aquí yo quiero que ustedes identifiquen que el tipo de variables es desde el punto de vista metodológico, de la metodología de la investigación. La escala de medición de las variables, que está relacionada más con el análisis estadístico, y las unidades de medición. Entonces, estos cuatro elementos, cuando describimos nuestras variables, tienen que estar consideradas en cualquier protocolo de investigación. ¿A qué me refiero con las definiciones? Eh, Hay dos tipos de definiciones, una que es la conceptual y la otra es la operacional. La conceptual es la definición, lo que dice un libro, un diccionario, un texto, un autor, que para mí esta es opcional. La que claramente debe de estar puesta en el proyecto es la definición operacional, es decir, cómo se va a evaluar o medir esa variable en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara cómo, cómo consideran que alguien tiene sobrepeso, pudieran decir, pues en cuanto al peso, por índice de masa corporal, por perímetro de cintura, por porción de grasa, en fin, hay diferentes criterios. Entonces, en cada protocolo, los autores tienen que ser muy precisos en decir, nosotros consideramos que esta variable fue definida como en entonces es importante definir operacionalmente la variable que vamos a estudiar. Pero también aquí creo que es muy importante eh, discriminar lo que no es una variable y que de alguna manera pienso que se confunde en muchas ocasiones. Eh, a veces definir la enfermedad como parte del criterio, en los criterios de inclusión, me puede decir, ¿qué significa, por ejemplo, ayer en el proyecto de Alexis? Él dice que no está de acuerdo en la clasificación de depresión presente ausente. ¿Por qué? Porque es un grado que es tener síntomas. Entonces, él va a tomar otro criterio que no es el DM5, pero entonces lo tiene que colocar no en las variables, lo tiene que colocar en el lugar de los criterios de selección y tiene que poner su definición y tiene que identificar y señalar qué significa depresión en ese proyecto. Y yo veo que los alumnos se confunde porque tengo que definir la enfermedad, ¿cierto? Y lo ponen en el apartado de variables, lo cual para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la variable es algo que tiene opciones y los criterios de inclusión son constantes. Entonces, una constante es el contrario de una variable, pero sí tenemos que definir las enfermedades.
Desde el punto de vista metodológico, fíjense, metodológico, podemos identificar cuatro tipos de variables: independientes, dependientes, de confusión y universales. En un momento les voy a platicar de una más que se llama modificadora, pero esa es muy particular. Prácticamente, en la mayor parte de los proyectos son estas cuatro que ustedes van a poder encontrar, pero aquí les subrayo dos: la dependiente y las universales, que esos son en cualquier proyecto de investigación, lo mínimo que hay es una variable dependiente y las variables universales o que se llaman descriptivas. La dependiente es sinónimo de variable de resultado o variable principal. Y las universales son aquellas que nos sirven para describir, y por eso en algunos textos le hablan de variables descriptoras, que por ejemplo es: yo quise estudiar una enfermedad y entonces describimos que si la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el lugar de donde viven, el tipo de familia, pero que no tiene nada que ver con el resultado, sino simplemente nos sirven para describir a la población que estudiamos. Entonces, estas dos variables aquí eh, que están subrayadas son las mínimas que cualquier proyecto debería de tener. Las otras dos es de acuerdo a cada proyecto. Ahorita vamos a poner ejemplos para mejorar el conocimiento. Eh, ¿Qué significa una variable, esta relación de variables? Cuando una variable independiente es, por definición, uno ve los libros, es la que en general dice la que controla el investigador. Ajá. Esa es una definición. Pero hay veces que eso del control para mí no es muy claro. Entonces, por eso les pongo este esquema. Mi perspectiva es: la variable independiente modifica a la dependiente. Entonces, hay una relación de las dos variables. Si yo tengo una condición aquí en la independiente, va a ser diferente lo que ocurra en la variable dependiente y viceversa. Si yo no lo tengo acá, también va a tener un concepto diferente la dependiente. Entonces, esta relación de variables es así. La dependiente es porque hay alguna que me está modificando un resultado. Como ejemplo, yo quiero saber en pacientes con hipertensión arterial si el diurético les baja la presión. Entonces, la variable independiente es el diurético, el resultado es presión arterial y es la variable dependiente. Entonces, si baja, entonces eso es lo que hace el diurético. Eso fue como un ejemplo en un ensayo clínico, en un estudio de tratamiento. Pero ¿qué pasaría en estudios de causalidad o de factores de riesgo? El tabaquismo es la variable de causa o la causa o el factor de riesgo que hace la posibilidad o que condiciona el cáncer. Entonces, la variable independiente es el tabaquismo y da como resultado o el cáncer de pulmón. Entonces, por eso está la relación de las dos variables. La independiente modifica la dependiente. La ausencia del tabaquismo supondría sin cáncer. Variable de confusión. En esta dos relación de variables, la variable de confusión como definición, ustedes lo van a encontrar en los libros como la variable que modifica el resultado. Y es decir, que la relación de independiente y dependiente puede ser diferente cuando interviene una variable de confusión. Por eso también ustedes lo van a ver, variable de confusión, también hay libros que dicen la variable interviniente. Pero la definición es que modifica la variable dependiente. Y la otra variable que se parece es la modificadora. Pero fíjense una cosa: la variable modificadora
cambia a la independiente y secundariamente a la dependiente. Entonces, uno lee en los libros que también la modificadora cambia a la dependiente, lo cual es correcto, por eso es que las pongo ahí juntas. Pero la manera en que lo hace la variable modificadora es a través de modificar la independiente y posteriormente la dependiente. Les puse el ejemplo de diurético y la presión arterial. En enfermedad renal, el diurético no va a funcionar igual para bajar la presión arterial. Y entonces, en pacientes con enfermedad renal, esta relación de diurético baja de presión es un factor de confusión o es una variable de confusión. Cuando tienen enfermedad renal, es esto que estamos suponiendo que va a bajar la presión arterial no se va a ver tan claro. Entonces, por eso es que modifica el resultado el tener enfermedad renal. En el estudio de cáncer de causalidad, el tabaquismo sí produce cáncer o es un factor de riesgo de cáncer, pero no es suficiente fumar. Sabemos que se requiere cierto tiempo y cierta intensidad de tabaquismo para que ocurra el fenómeno de cáncer. Una vez que fumé, eso no me va a dar cáncer. Se requieren ciertas condiciones y esos son los factores de confusión. Y entonces esto, de alguna manera, eso es la confusión. ¿Hay una relación directa de esto? Sí, pero se puede modificar cuando pensamos que no ha sido el tiempo suficiente o la intensidad ha sido poca. Ahora veamos el tercer elemento que se llama escala de medición de las variables. Esto de escala de medición en las variables, yo quiero que lo piensen ahorita que termine, pasamos a las preguntas, Guadalupe. Eh, yo quiero que lo piensen que en los libros de estadística ellos también hablan de tipo de variables y le ponen cualitativas y cuantitativas. Y de las cualitativas hay nominales y ordinales y las cuantitativas hay discretas y continuas. Esto yo creo suponer que esto ya lo han revisado en el curso de método de estadística, pero aquí por eso ya nada más quiero señalarles que yo quisiera que ustedes lo traten de diferenciar, porque yo veo en muchos protocolos que le ponen tipo de variable cuando hablan de escala de medición y ya de repente ya no saben cuál es el tipo de variables y qué es la escala de medición, entonces hay una combinación de esto. Entonces yo quisiera que ustedes qué tipo de variables solo lo consideren desde el punto de vista metodológico. Y por último, debemos señalar, de acuerdo a la manera que vayamos a medir lo que es esa variable, colocar las posibles opciones que tengamos de acuerdo a lo que vamos a evaluar. Si fuera el sexo, vamos a describir si es masculino o femenino, u otro, si fuera el caso. Pero mira, como sexo nada más tenemos dos. A lo mejor como género, ahí sí pudiéramos tener más opciones. La edad podemos ponerla en años, pero Mariana y yo, que somos pediatras, a lo mejor también nos interesa los meses o los días si fueran recién nacidos. Pues por eso lo tenemos que tener muy claro. Los grados, siempre tenemos que señalar cuáles grados vamos a considerar y darle una connotación en nuestra definición, qué significa leve, qué significa moderado y qué significa grave. Si es kilos, si fuera el peso, en los exámenes de sangre, la biometría son células por mililitros, si fueran algún dato de laboratorio de enzimas, unidades por litro o miligramos por litro, dependerá. Entonces tenemos que precisar cómo vamos a medir esa variable, lo cual esto último también está muy relacionado con el tipo de análisis estadístico que vamos a planear. La escala de medición y las unidades están muy relacionadas con la planeación del análisis estadístico que estamos considerando
en el protocolo de investigación. Y con esto termino.